Hola a todos, estamos en Así Aconteció y hoy tengo un tema con el que quiero motivarlos porque el mensaje de hoy es que no te conformes con poco cuando hay mucho, porque hay más. Así que comencemos. Ya les estuve enseñando y hablando y dando testimonio y mis ejemplos de cómo orar. Algunas cosas me imagino que a algunas personas les tomó por sorpresa, otras ya lo sabían, otras no sabían algunos detalles, pero en general yo pienso que la persona que quería aprender algo sobre cómo orar ya lo están haciendo y lo están poniendo en práctica. Me alegra mucho saber que hay algunas personas que me han llamado a pedir oración, que me han dado el privilegio de ayudarles cuando están en alguna situación y que oremos juntos, no que yo les haga la tarea, sino que la persona ya me dice: ya he orado por esto y por esto y por esto y quiero que me ayudes y quiero que te pongas de acuerdo conmigo. Y eso está muy bien. Me ha alegrado mucho eso. Me ha gustado mucho también saber que hay otras personas que lo están poniendo en práctica, que dicen: yo hice lo que tú dijiste y está resultando. Pues claro, porque yo soy la que se los está diciendo, pero realmente Dios es el que lo dice. Yo solamente les estoy transmitiendo algo que Él dice, algo que Él enseña. Así que me quedé pensando: ¿y qué más? ¿De qué más voy a hablar? Y digo: no, es que cuando uno ya sabe orar, entonces la persona se puede quedar ahí. Ya sé orar, genial. Le voy a pedir todo a Dios y le voy a pedir todo. Y pues es bueno que si no has pedías antes, si antes estabas en la posición de decir: no, yo no le voy a pedir a Dios porque pues lo voy a complicar su vida y para qué, si Él vive cosas importantes yo no merezco pedirle, ¿no? O sea, si ya saliste de ahí y ahora estás pidiendo, perfecto. Pero si ya pedías y ya aprendiste más o menos cómo hacer la situación y cómo poner las palabras y cómo expresar, bien, genial. Pero mi llamado de hoy es para que no se queden ahí, porque hay mucha gente que se quedó ahí. Es como, lo pensaba como en la etapa de crecimiento de un bebé, ¿no? El bebé nace y se supone que nace como a los 9 meses y después cumple el año y como que pasando el año, algunos ya empiezan a caminar, otros más tarde, pero como que ya al año dejan de ser tan bebecitos chiquitos que uno los pasa de un lado a otro, ¿no? Ya no son tan bebés pequeños. Y entonces ya empiezan a ser, ¿cómo se dice? En inglés se dice toddlers y en español, ay, se me olvidó la palabra, es como párvulos o, ay, no me acuerdo, no me acuerdo de la palabra. Eh, yo me acordaba, pero no me acuerdo. Bueno, y después va creciendo más y se vuelve un niño. Y después si la persona, esa personcita que ya está creciendo, esa personita está creciendo, ya deja de ser niño, se vuelve un adolescente y después se vuelve un joven y después es una persona adulta. Pero en las cosas de la oración, mucha gente se conforma con que: yo no sabía orar, ahora ya sé orar y le voy a pedir todo a Dios. Y pues sí, vuelvo y digo, si estabas ahí y progresaste, sí, pero mi consejo es que con las cosas de Dios hay tanto por aprender, hay tanto por absorber, tenemos que ser como esponjas, no podemos conformarnos a: ya sé esto. Yo lo quería imaginar como un edificio grande, ¿no? Y uno llega a la recepción y la recepción es espectacular y el techo, ¿se acuerdan de esa película de Holiday? Que tenía el techo tantos detalles y la recepción estaba vivida mirando así tan bonita y englobada ahí, porque la recepción tenía un techo espectacular, detalles y arte y de todo. Y hay mucha gente que llega al reino de Dios y dice: uy, esto es tan lindo, esto es tan hermoso, que yo me quedo así embobada con la boca abierta. Pero se quedan en la pura recepción y otros pasan al primer piso y listo, entonces ya sé orar y ya pasé, ya no me quedé en la recepción esperando que Dios haga todo por mí. Bueno, ya aprendí a orar, listo. Ahora, y hay segundo piso, y hay tercer piso, y quién sabe cuál es el límite. Pero mucha gente se queda en el primer piso, a veces mucha gente se queda en la pura recepción. Y entonces es triste porque Dios quiere que nosotros crezcamos y subamos y sigamos subiendo y las cosas de Dios no tienen límite, así que no te conformes con poco cuando hay mucho. Una de las cosas que voy a contar hoy, esta historia es más buena que volverlo a decir. Marcos 4:35, esta historia, no mentiras, está Marcos 4:35, pero también está en Lucas 8:22 y la voy a leer de Lucas. Dice: aconteció un día, estamos en así aconteció, ¿no? Entonces me gustó, escogí Lucas específicamente porque comenzaba la historia diciendo aconteció. Aconteció un día
que entró en una barca que un día que Jesús entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago. Iban por un lago, ahí nos estamos dando más cuenta de detalles para pensar. Pero mientras navegaban, el lago tuvo que haber sido muy grande, ¿no? No era el mar, pero era casi el mar porque era un lago como muy grande. Dice, pero mientras navegaban, él se durmió. ¿Quién se durmió? Jesús. Jesús se durmió. Era una persona como nosotros, ¿no? Cuando vino a este planeta, él era una persona como nosotros. Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago. Yo siempre que había leído esta historia pensaba que la tempestad era una lluvia y no hubo lluvia, sino una tempestad de viento. Y ellos estaban en un bote, así que el bote se tambaleaba para los dos lados y una cosa terrible. Y al haber tanto viento, que entraba al bote, pues toda el agua. Por eso yo siempre me imaginé que había agua, pero no que había lluvia. No hubo lluvia, una tempestad de viento. ¿Se imagina el pelo de uno? ¡Ah! En una tempestad de viento. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Murió del susto? No. Pero mientras navegaban, él se durmió. Estaba cansado, se descansó, durmió. Y se desencadenó una tremenda tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraba la vida de que podían voltear. El bote se podía voltear porque el viento era muy terrible. Y vinieron a él y le despertaron a Jesús que estaba descansando, diciéndole, maestro, que perecemos. Hay otra versión, voy a buscar en la otra versión qué es lo que dice Marcos 4:35. Dice, se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaban. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿Qué quiere decir eso? ¿No te importa nuestra vida? Vamos a morir aquí. Y tú ahí, durmiendo. Todos afanados porque ese bote y ese viento se los llevaba. Y entonces, ¿qué pasó ahí? Despertaron a Jesús, él se despertó, reprendió al viento y a las olas y cesaron y se hizo una bonanza. Él le habló al viento y a las olas y se hizo una bonanza. ¡Ja! Pasó todo, o sea, Jesús se paró, me imagino yo que extendió la mano y reprendió al viento y reprendió las olas. Reprendió al viento porque las olas estaban entrando, era porque el viento estaba empujando, ¿no? Y reprendió las dos situaciones y trajo calma. ¿Tú has estado en una tormenta? ¿Has estado en tu vida? ¿Ha habido una tormenta? En la vida de nosotros ha habido tormentas, en la de todos. Una mala noticia, la pérdida del empleo, la mala noticia de un cáncer, de cualquier otra enfermedad, la muerte de un familiar, que le robaron a alguien el cheque con el que iban a comprar y a pagar todas las cuentas del mes. Bueno, tantas tormentas. Y uno dice, Dios mío, haz algo, despiértate, ¿no te me estás dando cuenta que no me voy a morir? Y él, mira lo que les dice. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados ellos se maravillaban y decían unos a otros, ¿quién es este que aún a los vientos y a los vientos y a las aguas manda? ¿Has estado tú en una tormenta? Todos hemos estado en una tormenta, todos hemos pasado por alguna época. A lo mejor los que están tan jóvenes dicen, yo no he tenido ninguna tormenta personal, pero hemos tenido tormentas familiares. Y que dice uno, bueno, Dios mío, haz algo, Señor, haz algo, Señor, haz algo. Y ya aprendimos que se puede orar y que se le puede pedir a Dios, y les expliqué las diferentes clases de oración y les expliqué los milagros y les expliqué muchas cosas, pero yo no quiero que se queden ahí, porque imagínense una persona que tenga la vida de una persona, como les hablaba del niño que va creciendo, no, la vida de cuántos meses dura en el embarazo, que cuántos meses dura siendo niño chiquito, que cuántos meses dura hasta la adolescencia, cuántos años, a qué año se le llama mayor de edad, 21, en otros 18. En la vida de Dios, en la vida del reino de Dios, no hay esa misma edad. No se espera hasta los 9 meses, después hasta los 5 años, después hasta los 13 que empieza la adolescencia. No, ese tiempo no. Una persona puede llegar y si la persona se dedica a acercarse a Dios, a hablarle, a preguntarle, a leerse la palabra, a oír mensajes como este o otros de otras personas y empieza a aprender lo que dice la palabra y sobre todo a leer la Biblia, va a descubrir cosas. Esa persona puede crecer más rápido. Por ejemplo, uno sabe de gente que
que estudió y que acabó la carrera más rápido porque fue muy dedicada o que pasó de un curso a otro y todas esas cosas. Es posible, pero no es tan normal. Pero en el reino de Dios sí. La persona no tiene que esperar a tener 15 años para empezar o 13 años para empezar su adolescencia. No, 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 no. En el reino de Dios las cosas, el que le pone interés va creciendo pero rapidito. Entonces hay otra parte ¿por qué los dijo que sí, que no tenían fe? ¿Por qué la actitud de como regañarlos casi? No los regañó porque hay otra parte donde sí los regaña, pero aquí solamente les hizo un comentario de ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está la fe de ustedes? ¿Qué quería Jesús que ellos hicieran? Ellos se asustaron, ellos temblaban así, el bote se movía, el viento, todo. Y Jesús ahí durmiendo, pues claro, pues llamémoslo porque está ahí, ¿no? Pero ¿qué quería de Dios? ¿Qué espera Dios de nosotros? ¿Qué esperaba Jesús que hicieran ellos? Jesús vino a enseñar, Jesús vino a enseñar cómo se vive la vida. Entonces cuando uno está enseñando a un hijo, mire, el arroz se hace así. Si quieres hacer un pocillo de arroz, le echas 2 pocillos de agua, una taza de arroz, 2 tazas de agua. Acuérdate de la sal, si quieres echarle verduras o lo que sea, lo pones aquí y todas las indicaciones. La segunda vez que el hijo quiere comer arroz porque llegó a otra hora distinta, entonces le dice a uno, mamá, quiero arroz. Entonces uno vuelve y lo hace el arroz. Y la tercera a lo mejor vuelve y le hace el arroz, pero a la cuarta, a la quinta uno le dice, ya hijo, ya te enseñé cómo se hace el arroz, te toca a ti hacerlo. Entonces Jesús quería que ellos pusieran en práctica lo que habían aprendido. Y a veces también Dios, y a veces no, Jesús también quiere que pongamos en práctica lo que aprendimos. Y que vengo a decirles hoy que hay más. Entonces, ¿qué hay más? ¿Qué quiere decir? Que Jesús está esperando que nosotros también tomemos autoridad por la mano, con el nombre Padre, en el nombre de Jesús, y declaremos a la lluvia, te calmas, para, no más lluvia. Que declaremos al problema que tenemos enfrente. No todo hay que pedírselo a Dios. Hay muchas cosas que hay que pedírselas a Él porque Él es el que las da, pero hay otras circunstancias que nos están atacando y uno tiene autoridad para parar una fiebre, tenemos autoridad para parar una gripa o un virus por ahí. Tenemos autoridad para no dejarnos comer de miedo como se come todo el mundo. ¿Por qué el mundo está muerto de miedo? Porque es el mundo y la gente no conoce de Dios, pero el que conoce de Dios no se espera que se muera de miedo como estos discípulos que no sabían todavía que ellos podían tener autoridad, que ellos podían hacer los milagros que Jesús hacía, porque para eso vino a enseñarnos. Y Él dice, bueno, les pasa esta prueba y vienen a buscarme y entonces quiere que ellos crezcan. Y Dios también quiere que nosotros crezcamos. Y yo que les estoy enseñando, ya les enseñé cómo se ora y les expliqué y a quién hay que orarle para que no pierda el tiempo y para que su oración llegue. A quién hay que pedirle, cómo hay que pedirle, cuándo hay que pedirle. Todo eso se los dije. Entonces no se acostumbren solo a pedir, porque cuando llegue la hora vamos a tenernos que parar en autoridad y declarar. Y vamos a declarar cosas. ¿Qué quería Jesús que ellos hicieran? Que ellos declararan al viento que se estuviera quieto, que no más, porque ellos podían haberlo hecho. ¿Por qué se molestó? No se molestó tanto aquí, pero hay otra donde sí se molestó. Ya si encuentro dónde fue que se molestó. Ya me acordé. Lucas 9:40. Aquí hay un padre con un hijo que tiene un espíritu que viene y lo sacude como un demonio, y viene y lo sacude y lo hace hacer cosas terribles. Y este papá se encuentra con los discípulos y le dice, por favor, ustedes que andan con Jesús, oren por mi hijo para que mi hijo quede libre de ese espíritu. Y los discípulos oran y no pasa nada. Y eso también nos puede pasar. Si oramos la primera vez, no pasa nada, y a la segunda no pasa nada, pero si seguimos, a lo mejor a la tercera pasa, a lo mejor a la cuarta pasa. Y ellos ya llevaban su tiempo y no pasó nada. Y le dijeron y este padre vino y dijo, yo le dije a tus discípulos que oraran por mi hijo, pero ellos no pudieron. Y mira, aquí sí se molestó un poco, Jesús se molestó y dijo, bueno, ya decir primero las palabras que dijo. Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes y os he de soportar? Trae acá a tu hijo. Se molestó porque sus discípulos no lo hicieron como debía ser. Entonces, ¿qué quiso decir eso? Todo me toca a mí. Una mamá dice, es que todo me toca a mí. Frase de mamá. Pero es que de verdad, Jesús está diciendo aquí que no todo me toca hacerlo a mí. Si ustedes ya me recibieron, yo vivo dentro de ustedes. Y ahora sobre todo que Jesús ya murió en la cruz. En este momento él no había muerto en la cruz. Pero ahí les está diciendo que casos tan difíciles como ese salen con oración y ayuno. Hay una fórmula para hacerlo. No me gusta usar la palabra fórmula, pero hay una salida para hacer las cosas. Pero ¿qué nos está queriendo decir? Que no todo hay que pedírselo. Si se llega a haber una inundación, empieza a llover terriblemente y el agua se empieza a meter por la puerta, entonces ¿qué vamos a decir? Señor, haz algo, tú haz algo, haz algo.
pero nosotros también tenemos autoridad y nosotros también tenemos autoridad sobre esa agua que se está metiendo y decimos, no, le ponemos un límite hasta aquí y te devuelves. Agua, no entras a mi casa. Si hay un accidente o vemos que va a pasar un accidente, podemos tomar autoridad y decir, no, ese carro no viene encima mío. Todas las situaciones que tú te alcances a imaginar, tú puedes en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, tú dices la cosa y si es una cosa urgente y la dices y si te olvidó decir Padre en el nombre de Jesús, Él conoce tu corazón. Él no es de requisitos, lo que digo es, yo les decía era porque así hay que hacerlo, pero si es una emergencia, si te vas a estrellar y el carro viene, tú dices, no, no me voy a estrellar, este carro se mueve y se quita y no viene a chocarse conmigo. Alcanza uno en un segundo a pensarlo, a decirlo y se puede. Lo que Dios quiere es que empezamos a tomar autoridad, porque no todo hay que pedírselo a Él. Obviamente las cosas que no son así de inmediatas hay que pedírselas porque Él decide si son un trabajo, pero también hay otras cositas que yo quiero hablar y yo voy a enseñarles la próxima semana sobre las otras cosas adicionales que hay. Aquí hoy les vengo a decir que hay más, que no se conformen con solo pedirle a Dios todo. No, hay momentos en las emergencias, en las urgencias. Por ejemplo, recuerdo una vez que mi hija se enfermó y le dio fiebre y era pequeña, una fiebre normal, ¿no? Lo que llamaría uno normal. Le dio una fiebre bueno, por varios días y le hicimos todo en lo natural. La medicina la pastilla para que no le diera fiebre, la metimos en la regadera para que le cayera el agua. Bueno, ya. Se fue mejorando y ya se mejoró. Y yo no me acuerdo si fue... Ya me acordé. Y ella se mejoró, ella ya había salido de eso y ya pudimos dormir una noche en paz todos, porque cuando un hijo se enferma como que ninguno duerme. Y a la siguiente noche se empieza a enfermar mi otro hijo. Y yo dije, no, no más. Debí haberlo dicho desde la primera, pero uno está aprendiendo. Cuando yo vi que él se empezó a enfermar de fiebre y lo mismo que le iba a dar, le dio a ella y que mi hija ya sea sanadora le dio a él. Ah, no, aquí no nos vamos a volver a perder no vamos a volver a perder las noches de sueño, no vamos a pasar aquí tomando turnos, que tome la pastilla, que llevémosla al agua, que se le subió la fiebre, no, querido. Y hasta ahí yo declaré y dije, no, yo no acepto esta enfermedad, se va, no la recibimos y se acaba y se va. No la quiero aquí y en el nombre de Jesús yo la echo fuera. Padre, yo la echo fuera en el nombre de Jesús. Y no la recibí y mi hijo no le duró la fiebre ni 5 minutos. Y así es la vida, a veces recibimos todo lo que se nos cae encima. No, a Dios hay que pedirle las cosas, en los trabajos, hay que pedirle el novio, el esposo, la esposa, las vacaciones, cosas, muchas cosas, pero cuando las cosas vienen de repente de una sorpresa y usted va a empezar a ver qué sí se puede o qué no se debe o cómo es, pero va a empezar a meterse en esa relación con Dios. Y Dios eso es lo que quiere de nosotros, que usemos esa autoridad que nos ha delegado. ¿Cómo se utiliza esa autoridad? Lo vemos en el ejemplo de una empresa. Si el jefe, el dueño de la empresa le delega a su CEO o a su gerente general, ellos tienen una comunicación constante, van sabiendo, aunque trabaje en otra ciudad, aunque le toque viajar al gerente general, le toca decidir por él, pero ellos tienen una comunicación y saben lo que el otro quiere y se comunican mucho. Cuando este gerente general al que le han le ha delegado no toda, porque el dueño sigue siendo el dueño, pero le ha delegado mucho de su autoridad y ese ya no lo llama y pasan 2 y 3 meses, pues no, ya la autoridad no la tiene, porque cuando delega algo ya no funciona. Entonces, si una persona no anda cerca de Dios, no anda leyendo su Biblia, no anda con la fe puesta, no anda en el transcurso del día, si no anda así, cuando declara algo, pues la cosa no le sale porque no está pegado al que tiene el poder. Ustedes han visto un asistente de un dueño, de un CEO de esos tenaces, de un empresario. Ese asistente sabe lo que le gusta, sabe cómo, sabe todo. Si es un asistente, un hombre, una mujer, conoce a esa persona, sabe cómo darle gusto, sabe que no se puede hacer, sabe que corre aquí, corre allá, porque lo conoce. Lo mismo pasa con nosotros, cuando empezamos a conocer de Dios, de su Espíritu, de Jesús, vamos a conocer las cosas y vamos a empezar a tener, y cuando nosotros digamos algo con esa decisión que yo lo dije, no recibimos esa fiebre de mi hijo, se va ya, porque no vamos a pasar otras noches iguales a esas que ya vivimos. Esas enfermedades, esos espíritus se van porque nos hacen caso, porque saben que nosotros representamos a Dios, porque andamos pegaditos. Ahí va otra ambulancia. En el nombre de Jesús, Padre, pedimos por la razón que esa ambulancia corre y grita por las ciudades, por la emergencia. Pedimos por esa emergencia, Señor. Gracias por todo lo que vas a hacer para ayudar a esa persona. En el nombre de Jesús. Amén. No sé si la oyeron, pero yo la oí.
Y eso es lo que les quiero dejar ahí. Ahí los quiero dejar. Y les quiero contar una cosa. No sé si me va a alargar mucho, pero hay una serie que salió que se llama The Chosen, El Elegido. Y es una serie de las historias de la Biblia, pero ¿qué historias? Los actores no son al 100%, no. Pero el casting, a quien escogieron para que hiciera de Jesús de discípulos, es genial. Toda la utilería es muy estudiada. Está ubicado en los lugares donde pasan las cosas. Y digamos, se desarrolla un tema y entonces uno ve que la persona tiene un problema y que Jesús no tiene nada que ver con eso. Están mostrando el problema. Cuando la situación pasa, uno vive la situación porque uno dice, ay, esa persona, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? A pesar de que no sepa la historia de la Biblia. Y cuando Jesús viene y soluciona la situación, en ese momento pasa algo genial, que es lo que yo siempre les he dicho que también pasa en estos videos. En esa película está pasando que la presencia de Dios llega al lugar donde tú lo estás viviendo. A lo mejor no todo en el programa, que no me acuerdo cuánto dura, me imagino que como media hora, no lo recuerdo, no tengo idea porque me meto tanto que no tengo ni idea cuánto tiempo pasa. Pero cuando Jesús viene y soluciona, cada vez que Jesús aparece y cuando Jesús viene y soluciona la situación, que se va desarrollando y pasa el milagro, o Jesús viene y le habla a la persona y le dice lo que necesitaba oír. Además de que uno siente que como ganas de llorar porque siente uno que Dios le está hablando a uno mismo. Lo que yo les he dicho de lo que pasa en estos videos, no por mí, sino por Él. Y también no es por los actores de la película y de la serie, no, es por Dios mismo que está viendo, que la gente está viendo y le habla a cada uno. Entonces en esos minuticos, como 3 minutos que se resuelve el caso. Por ejemplo, aquí está pasando. Yo lo estoy viendo y en esta sala se llena de una presencia de Dios que a mí me dan ganas de llorar, me dan ganas de saltar, me dan ganas de todas las emociones a la vez. Yo se las recomiendo mucho. No se encuentra en Netflix, esta es una serie especial que se grabó para que la gente la vea y pague, pero el que no puede pagar, hay otros que pagan por esa persona, usted lo va a ver en su teléfono. Se llama The Chosen, El Elegido, y es una app. Usted tiene que descargar el app, búsquelo donde usted tenga la tienda de sus apps, y lo descarga en su teléfono, y el que pueda investigar cómo se puede ver en el televisor, desde la app compartiendo pantalla del televisor o con el Fire Stick de Amazon, bueno, ahí hay muchas opciones. Pero se conecta al teléfono y del teléfono sale para los otros lugares. A menos de que usted tenga un servicio de cable especial y ahí lo tenga, chequea, a lo mejor lo tiene. La serie se llama The Chosen y se la recomiendo porque es algo genial, es algo que en los diálogos tiene muy pegado a lo que la Biblia dice. Y lo que la Biblia no dice, pero que les tocó concluir porque daba pistas, es algo maravilloso. Y a mí casi no me gustan las series, pero esta me atrapó pues porque obviamente tiene el poder de Dios ahí. Aquí los dejo con hambre, con ganas, con sed de la palabra de Dios, porque hay más. No te conformes a pedirle todo, porque llega el momento en que tú también vas a usar tu autoridad. Cuando hay lluvia, cuando hay una calamidad, cuando hay un temblor, con la situación de gripa que tenemos, para no decir la palabra. No te mueras de miedo. No porque no sea grave, pero porque tenemos a Dios con nosotros. Y Dios nos está cuidando. Si una persona del mundo se muere de susto, pues ¿qué más se puede esperar? Pues sí. Pero nosotros no, nosotros tenemos que ser diferentes. Nosotros tenemos que declarar y echar ese virus fuera de tu familia, de tu casa, de tu barrio, de tu país, porque hay que levantar la economía, porque la situación se está empeorando. Entonces llega el momento en que uno dice, ya no más con esto, y empiezas a tomar autoridad. Y si empezamos todos a tomar autoridad, vamos a correr ese virus, lo vamos a correr y vamos a ganar como siempre. Que tenga una feliz semana. Si te gustó este video, dale un me gusta, dale un like y suscríbete al canal y compártelo con más gente porque mucha gente le hace falta saber de estos temas. Que tengas una feliz semana y gracias por estar en Así Aconteció.